celular y algunos de los de ustedes cada semana eh, anuncia cuánto tiempo uno estuvo en pantalla. Sí, ¿se han visto? Dice, esta semana estuviste 5 horas en pantalla. Si ese anuncio fuera acerca de tu vida de oración, ¿qué diría? ¿Qué diría? 5 minutos, dicen algunos por aquí. Si tu celular te avisara, esta semana estuviste en oración, 10 horitas, 5 minuticos, 2 minuticos. Y también le dice a uno si subió o bajó el tiempo de estar en las pantallas. Muy interesante eso. Porque vamos a hablar un poco acerca de la oración. Y con los pastores y los ancianos hemos hablado de este lema para este año de perseverar en la gracia, inspirados en el libro de Hechos, donde Pablo y Bernabé estaban animando, instando a la iglesia naciente a perseverar en la gracia. Y la pregunta, ¿cómo uno puede perseverar en la gracia? Eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede perseverar en la gracia? Decir, pues, de pasoncito solamente que nosotros perseveramos gracias a que Dios es el que nos llama y nos preserva. Y nosotros perseveramos. De hecho, que una señal distintiva, casi la única señal de que uno es hijo de Dios, es que persevera, persevera. Así es que usted dice, no, es que se fue de las manos del Señor. Ese quizá no era, porque el Hijo de Dios persevera. Bueno, em, la mayoría de los teólogos coinciden en que los medios de gracia son estos tres: la palabra, la comunión y la oración. Estos tres: la palabra, la comunión y la oración, que estos son los medios que el Señor provee para que nosotros caminemos y perseveremos en la gracia. Pero, pues como les digo, vamos a hablar un poco más acerca de la oración como uno de los medios de gracia. Entonces, em, estamos aquí. Aquí es donde vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Recuerden que estamos usando para la lectura pública de la palabra del Señor la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, ¿estamos listos? Si usted tiene una Biblia, ábrala a su móvil. Si no, en las pantallas vamos a tener el texto. Dice así la palabra del Señor. Parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu palabra santa, que es poderosa para cambiar, para animar, para consolar. Y yo te pido que así como esta palabra nos ha hablado en otros tiempos, ha hablado a otras personas en otros tiempos y en otros lugares, también tu palabra nos diga algo fresco para nosotros hoy, conforme a la necesidad de nuestro corazón. Yo te pido que esta palabra sirva de ánimo, de aliento, de exhortación, de arrepentimiento, que tú la uses conforme a tus propósitos eternos para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la oración es muy importante. Eh, pues
que la oración es vital, que la oración es esencial, que no hay vida cristiana y que no hay hijos de Dios sin oración. En esas cosas estamos de acuerdo. También tenemos más o menos claro que la oración tiene, como en el devocional en casa, el famoso devocional en casa, las 4 partecitas de la oración: confesión, adoración, súplicas y acciones de gracias. El devocional que tenemos en el canal de YouTube cada día. Em, y que tenemos un gran recurso y grandes posibilidades en la oración. Yo creo que esta parábola se refiere a una dimensión de esos aspectos de la oración, especialmente a la oración de súplica. A la oración de súplica. Yo leo esta parábola y yo digo, esta es una parábola para enseñar sobre la oración, especialmente en la dimensión de súplica. Reconocemos que la oración es comunión con el Señor y todo esto que decimos aquí: confesión, adoración, acciones de gracias y bueno, además de la súplica. Bueno, entonces aquí está como el título que le he puesto a esta reflexión sencilla y corta de la palabra del Señor: ¿cómo perseverar en la oración? ¿Cómo perseverar en la oración? Yo espero que al final ustedes vayan más animados para la oración. Y yo también, porque reconozco que necesito bastante eh, aumentar mi ánimo y mi insistencia, mi perseverancia en la oración. Tal vez para tener esta idea clarita, independientemente de las circunstancias, los hijos de Dios han de mantenerse en la oración, con la confianza en que Dios escuchará y responderá. No importa las circunstancias. Eso es mantenernos en la oración. Esta es la comunicación directa con Dios. Bueno, cuando arranca esta parábola, dice que esta parábola está escrita para abordar 2 problemas que quizá eran los problemas allá frente a la oración y también los problemas que nosotros tenemos frente a la oración. Mírelo ahí por favor en el versículo 1. Esta parábola la contó Jesús para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer o no desmayar. Yo creo que estos son 2 problemas permanentes en nuestra vida de oración: la inconstancia y el desánimo. La inconstancia y el desánimo, porque la verdad es que pues es fácil orar aquí, porque nos animamos unos a otros y oramos. Y tal vez es fácil orar en ocasiones especiales y cuando tenemos una gran necesidad, estamos ahí para orar. Pero orar constantemente como si fuera una disciplina de la vida. Es decir, así con la disciplina que nos lavamos la boca, que nos lavamos los dientes, tener nuestra vida a este nivel de disciplina en la oración. Tal vez esta parábola está contada para insistir en constancia y ánimo en la oración. Oramos tal vez ocasionalmente, por ahí cuando hay grandes necesidades, cuando hay problemas, y tal vez muchas veces nuestras oraciones son muy de paso, y yo me duermo mucho cuando estoy orando y mis hijas me tienen que despertar. Eso pasa en la oración. Y aquí está el Señor llamando a la constancia y el ánimo en la oración. Bueno, vamos a algunos detalles de la parábola, por favor. Les pido que estemos bien atentos en esto. Sigamos con algunos detalles de esta parábola. El propósito de los personajes de esta parábola que se nos cuenta acerca de la viuda y el juez injusto. Esta parábola está escrita en el contexto de la venida del Señor y las advertencias de que las cosas se van a poner difíciles. Para los cristianos de todos los tiempos, las cosas se ponen difíciles. Eran peores allá en esas circunstancias que las que nosotros enfrentamos, la verdad. Pero esto significa que las cosas no salen como queremos, que no logramos ver a Dios ni comprender los planes de Dios y que oramos y parece que no hay respuestas, que Dios no escucha, que eso se va por ahí. Entonces Jesús refiere esta parábola.
Em, Estos son los dos personajes de esta parábola, pues, que están ahí muy claritos. El primero es el juez, el juez. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Bueno, esto representaba un escenario bastante común y fácil para la audiencia allá y también para nosotros, donde hay jueces corruptos o donde hay corrupción en la justicia. El Sanedrín era la corte principal para los judíos del primer siglo y tenía 71 jueces, todos bien versados en el Antiguo Testamento, en la tradición oral, y tenían mucho poder, muchas veces opresivo. Estos jueces fueron los que arrestaron, hicieron todo el proceso injusto con Jesús. Bueno, Roma estaba asignaba magistrados para ciudades y aldeas y ellos juzgaban casos criminales y cuidaban los intereses del César. Eran de lo peor. No tenían ni moral ni escrúpulos estos jueces. Se les pagaba del tesoro del templo, aunque la mayoría de veces eran gentiles e incrédulos. Este es seguramente el tipo de juez del que habla esta parábola. Mire, porque Jesús dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. El sistema era corrompido. No tenían el menor interés y el menor respeto por las personas, sino bajo sus propios intereses. Bueno, este mismo juez reconoce, yo ni siquiera temo a Dios ni respeto al hombre y le voy a hacer justicia a esta mujer. Bueno, algunas cosas sobre la viuda. Siempre que usted lea en la Biblia acerca de las viudas, va a leer de las personas más frágiles, más necesitadas, más vulnerables en el contexto en que fue escrito. Esta viuda representa a aquellos que son pobres, que no tienen influencia, no tienen contactos a quien recurrir, no tienen palancas, no tienen poder, no son conocidos, a nadie les importa su vida y en general están desamparados y desesperados. Jesús construyó esta parábola alrededor de una viuda porque debió ser fácil para todos entender que las viudas necesitaban y había una orden para atenderlas y no descuidarlas. Dos citas acerca de esto están en Éxodo 22. Éxodo 22, 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Imagínense esta sentencia. En el Salmo 68, 5 se describe a sí mismo el salmista como el defensor de las viudas. Y esta es una imagen de Cristo. Las viudas debían ser cuidadas y las autoridades tenían el deber de asegurar que no las maltrataran. Bueno, en la parábola no sabemos qué le pasaba a esta viuda. En todo caso, se estaba cometiendo una injusticia con ella. No nos dice el texto qué era la injusticia. Eso quedó ahí en la parábola. A las parábolas son así. Estaba siendo víctima, no tenía apoyo de nadie. Venía y seguía viniendo. Al juez parecía no importarle por algún tiempo, pero es que noten por favor que esta viuda no era alguien importante para él. No tenía dinero, como sobornar, como comprar una atención. No le interesaba perder el tiempo en eso. El punto clave en esta parábola está en el versículo 4 y 5, que dice, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En buen paisa diríamos, me la voy a quitar de encima. Él mismo no tenía problema en reconocer la condición de su corazón y no le molestaba. Él mismo reconocía que no tenía importancia el caso, ni la viuda ni la justicia. Pero ¿qué hizo mover a este juez corrupto? Estas cosas, le era molesto, ella iba a regresar y a él se le iba a acabar la paciencia. La viuda venía con
constantemente, constantemente. Esta expresión de que se le agote la paciencia en el lenguaje original es como un golpe en la cara, como una expresión de la lucha. No sea que de tanto venir me ponga en esta situación. Imagínense ustedes cómo sería esta escena. La viuda va a la corte, pide una cita, el juez no la atiende, pero ella insiste, ruega, se para en el pasillo, espera a que el juez salga, el juez la manda a sacar, llévesela. Él piensa que ya se deshizo de ella y ella otra vez vuelve, toca. Juez, juez, hazme justicia. Incluso ella lo espera a la salida de la corte, lo persigue, se va a la casa donde vive, toca la puerta, el portero no la deja entrar y ella empieza a gritar, juez, hazme justicia, hazme justicia. Cuando los mayordomos se la llevan, ella el otro día vuelve a lo mismo. Y así por muchos días. Su insistencia fue tal que una débil y desamparada viuda terminó venciendo a un poderoso e injusto juez. Y el punto aquí en la parábola es este. Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta expresión de hallará fe en la tierra quiere decir, esto se trata de persistencia, se trata de insistencia, de tocar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y orar cuando parece que nuestra oración no está siendo escuchada. A veces en la oración somos como el niño que toca el timbre y sale corriendo. A veces tiramos la oración ahí a ver qué pasa. Y no nos volvamos a acordar que eso era un motivo de oración. ¿Y qué tal si oramos y esperamos a ver quién nos abre? Que nos digan alguna cosa. O para volver a tocar hasta que nos abran. Hasta que pase algo con la oración. No fue la elocuencia lo que movió al juez, sino la perseverancia. Ella no hizo un gran discurso, no se preparó con palabras bonitas, sino que era su insistencia, hazme justicia. ¿Saben que muchas personas no oran porque no saben orar? Porque dicen, ay, yo no sé orar tan bonito, yo no sé las palabras, yo no sé cómo se ora. ¿Sabes que no importa? No importan las palabras, no importa el discurso tan elaborado, porque no se trata del que ora, sino del que escucha. Así es que tú y yo estamos siendo llamados claramente a aumentar nuestra vida y nuestro tiempo de oración. Se trata de estar allí, quedarse allí, regresar hasta que Dios responda o cambie nuestro corazón. O el Señor responde tu oración o te cambia a ti. Porque probablemente el Señor va a decir, todavía eso no es para ti. Tal vez eso que estás pidiendo es muy dañino para ti, no puedes manejarlo, no puedes administrarlo. Dios hará algo con la oración. No importan las palabras. Nuestro amigo Pacho de Acts 29, en sus notas sobre este sermón, dice, a veces el que dice mucho y muy elocuentemente lo dice sin pasión y sin convicción. Las plumas del águila no son tan bonitas como las del pavo real, pero la elevan por encima de las tormentas. No importan las palabras tan hermosas, son las palabras persistentes y la insistencia delante del Señor. No es nuestra elocuencia, es nuestra insistencia. Yo quiero mostrarles este contraste que señala esta parábola frente a la oración nuestra, que es lo que Jesús quiere señalar en esta parábola a manera de contraste. Sí, esta viuda, por la insistencia, ocurre esto con este juez, ¿cuánto más nosotros hablándole a un Dios? Bueno, vamos a ver si tenemos aquí
aquí el cuadro, un cuadro de contraste. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Seguramente en algún momento lo vamos a tener aquí. Mire aquí, esta viuda insistente acude a un juez injusto, pero cuando tú, hijo de Dios, oras, vas ante un Padre bueno. Ella va sola, pero nosotros cuando oramos vamos con Cristo como abogado. Eso dice la Biblia. Ella va sin promesas ni expectativas, pero el Hijo de Dios va con magníficas promesas. Va sin invitación, sin derecho, pero el Hijo de Dios es invitado al trono de la gracia. Su presencia molestaba al juez, la viuda molestaba al juez con su presencia, pero tu presencia agrada a Dios. Su caso no le interesaba al juez, pero nuestro caso tiene todo el interés de Dios, nuestro Padre amoroso. Ella estaba sola, iba sola, pero tú tienes una comunidad que ora contigo. Ella recibió justicia por su insistencia. Nosotros recibiremos respuestas al clamor persistente delante del Señor. Yo les voy a decir cuál es uno de nuestros principales problemas en la oración, especialmente cuando se trata de la oración de ruegos o de súplicas. Uno de nuestros problemas es que nosotros oramos con la idea de que esa oración no hace la diferencia. Por ejemplo, usted ora por la comida, pero cuando no ora también la tiene. Ahí está. Usted ora por la salud, pero ve que su vecino, que no ora, está más aliviado que usted. ¿Cierto? Incluso nosotros oramos para que las cosas nos salgan bien y nos salen mal. Entonces, pensamos en nuestra mente que la oración hace muy poquito. Por eso nuestras oraciones son tan inconstantes, tan faltas de interés, tan superficiales. Pero yo les quiero decir esto, mis amigos y mis hermanos, llévense esto en su corazón. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Dios ordena la oración como un medio para cambiar la historia. Hay cosas que suceden solo por la oración y no sucederán si no oras. Mire estas 3 citas, pues hay muchas otras citas, pero tengan en cuenta estas. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo y orare, invocare en mi nombre, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios responde las oraciones. Lucas 11, versículos 9 y 10 dice, el que busca halla, el que llama se le abre. Esto es las respuestas a las oraciones. Dios responde. Y Santiago 4:2 que dice, si no tenemos las cosas que necesitamos es porque no pedimos o pedimos mal. Pedid y se os dará. La oración, además de ser una profunda expresión de relación entre un hijo y su padre, cambia las cosas, cambia las circunstancias. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, como Jesús mencionó en el Padre Nuestro. No usen vanas ni falsas repeticiones porque su Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidades, pero hablen con naturalidad, con cercanía, con insistencia delante de Él. La oración es relación. La oración también va acompañada de otras disciplinas. Por eso la oración a veces va acompañada con la Biblia y oramos con la Biblia abierta como una respuesta a las iniciativas de Dios. La palabra, la comunión, el ayuno. Bueno, aquí va pues mi propuesta, va mi propuesta. Yo les quiero hacer una propuesta para orar en intercesión. Oremos con la expectativa y la perspectiva de un milagro, de un milagro. Mire, en nuestra familia escuchamos con mucha tristeza que
Hay un niño de 4 añitos que le han diagnosticado una enfermedad terminal, 4 añitos. Y el médico, después de examinar todo, después de hacer todo, la ciencia, los recursos, le dice a la mamá, ya no se puede hacer nada. Y estas palabritas, solo un milagro. Dígame usted cómo ora una madre piadosa por un hijo al que el médico le acaba de decir solo un milagro. ¿No será esta una oración humillante? ¿No será esta una oración que dice, es que nada me sirve, nada de lo que tengo, los contactos, las posesiones, la plata, las relaciones, el conocimiento, ya nada me sirve aquí? Solo un milagro. Ahora, cuando yo digo que oremos con la esperanza de solo un milagro y la expectativa de solo un milagro, esto es porque esta es la manera en que nuestro corazón es humillado. Mira, si tú oras por tus hijos, pensando que de todos modos si Dios no responde, pues tú respondes. Si Dios no los salva, yo los salvo. Si Dios no los ayuda, pues yo los puedo ayudar. Eso es una cosa, pero otra cosa es si tú dices solo un milagro. Solo un milagro puede hacer que mis hijos volteen la mirada hacia el Señor y pongan su confianza en Él. Solo un milagro puede hacer que tu corazón orgulloso y egoísta sea cambiado por el Señor. Solo un milagro puede hacer que tu matrimonio se enderece, que abandones ese hábito pecaminoso, que tu vida se rinda a los pies del Señor. Es solo un milagro y así deberían ser nuestras oraciones. Con la expectativa, con la esperanza de que solo un milagro. Porque la salvación, la fe, el arrepentimiento, lo que la palabra del Señor dice es que son frutos del milagro, de la obra del Señor. Así es que nuestras oraciones deberían anhelar, incluso en las cosas cotidianas. Incluso cuando tú oras en la mañana, Señor, la comida para hoy. Y tú puedas decir, yo puedo comer porque el Señor hizo milagros. Tú sabes que hay mucha gente que no puede ir al baño, que tiene que respirar con máquinas, que su sistema no funciona. Y oramos por milagros de salud y de sanidad. Pero el Señor hace milagros cotidianos. Nosotros deberíamos orar con esta perspectiva y con esta expectativa. Orar insistentemente, insistentemente, y orar con la perspectiva del milagro, porque yo sé que muchos de ustedes han intentado todo para cambiar el carácter, para vencer cosas de la vida que oprimen, para caminar en rectitud, para levantar su matrimonio, para criar sus hijos, para vencer un vicio, un hábito, una adicción. Ora esperando un milagro en eso. Ora diciendo, Señor, si tú no lo haces, esto no pasa. Señor, solo un milagro. Yo sé que ustedes, algunos van a ir a orar porque dicen que yo tenga ese iPhone 14, solo un milagro. Y sí, sí, ese carro último modelo, solo un milagro. Ese viaje soñado, ay, eso sería un milagro. Ese ascenso con ese sueldo nuevo, sería solo un milagro. Pero al Señor le encanta hacer los milagros del corazón. El Señor le encanta y quiere hacer los milagros de tu corazón. Porque francamente nosotros no somos capaces de cambiar. Nosotros somos gente que ama el pecado. Amamos el pecado. Y en vez de huir de él, corremos hacia él. Ora por los milagros de cambio en tu corazón.
por una nueva vida, por difícil que sea ese cambio de ese familiar, por difícil que sea inclinar tu corazón hacia el Señor, ora persistentemente y ora con expectativas y con anhelos de milagros. Si es que los milagros son del mundo de la fe, si es que los milagros son del mundo del Evangelio y de la obra de Cristo, esta es una perspectiva que nos puede cambiar. Cada matrimonio es un milagro. Cada relación es un milagro. Vivir en integridad moral es un milagro. La obediencia al Señor es un milagro. Ora por eso, es que no estamos hablando de cosas raras. Anhelar los milagros y orar persistentemente. Miren, yo les quiero hacer una propuesta adicional. Estamos animando a la iglesia, a los del primer culto, les dije esto mismo. Vengamos 15 minuticos antes del culto para orar. ¿Cómo les parece? Nosotros los jueves, en los cultos de los miércoles teníamos este hábito. Tomar 10 minuticos para orar aquí, en silencio, pues procuramos pues hacer silencio. Y tenemos 10 minutos para orar antes del culto. Y yo les quiero animar a todos ustedes, con la ayuda de los facilitadores, de los hermanos de la música y los hermanos de comunicaciones, vamos a procurar tener 15 minuticos antes de este culto para estar en silencio y en oración. Bueno, tal vez algún hermano acá estará dirigiendo para que sea una oración corporativa. Pero yo sé que domingos es más difícil madrugar, ¿cierto? Y más los que trabajan tan duro toda la semana. Pero yo les quiero animar a esto. Vengamos 15 minutos antes del culto para que oremos juntos. Y esto es quizá un pequeño ajuste en nuestra agenda y en nuestro tiempo, pero yo creo que vale la pena. Entonces, 15 minutos antes de las 11. 15 minutos antes, yo sé que eso es muy difícil para algunos dormilones, pero vale la pena que hagamos este esfuerzo por venir. Vamos a procurar que en el cruce entre la salida del culto primero y la llegada de pues los hermanos sigan allá haciendo su atrio y entremos a este culto para la oración. Esta es una invitación muy importante. Bueno, con todos los que lleguen, muchos o muy poquitos, vamos a tratar de ir estableciendo esta disciplina de orar estos minutos antes. Pero yo quiero también que como aplicación a esta reflexión bíblica, ustedes pongan en su agenda tiempos de oración. Eso no sale espontáneamente. Ponga qué día, a qué horas vas a orar. Póngalo en su agenda, en su programación. Y quiero animarlos para que por lo menos una vecesita al mes participen en una de las reuniones de oración de la iglesia, que hay 2 cada semana que se transmiten, que se hacen por Zoom, y una de ellas se transmite en YouTube. Miércoles 5:30 de la mañana hasta las 7:30 y los viernes de 6 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana. Por lo menos en una oracioncita, en una de esas reuniones al mes. Saca el tiempo, toma el tiempo, participa. Y esto es ir cambiando, ir incorporando cosas en nuestra vida de oración. Recuerden estas 2 cosas claves: persistente y con expectativa de un milagro. Oración persistente y con expectativa del milagro. Que el Señor nos ayude. Solo que seamos personas que oran ya es un milagro. Entonces oremos por ese milagro. Bueno, cierra sus ojos ahí donde está y oramos pidiendo al Señor que nos ayude en esto de orar más.